Feliz sábado. Mi corazón se llena de alegría al verlos, hermanos. Y si me alegro de verlos aquí, ¿cómo no me voy a alegrar de verlos en el cielo? Muy bien. Antes de entrar en el tema de esta mañana, quiero invitarles a que participen. A partir de mañana vamos a estar compartiendo una serie de temas. Son 6 temas seguidos de una serie que se llama Destino Final. Destino Final, una pesadilla o un sueño hecho realidad. Entonces es una serie de 6 temas que van en orden, ¿verdad? Entonces vamos a compartirles el vínculo, ¿verdad? Para que ustedes puedan escuchar el tema y especialmente que ustedes lo puedan compartir. La idea, hermanos, es que, bueno, todos somos responsables de avisarle al mundo a la gente que este mundo va a ser destruido, y necesitamos advertirles. Necesitamos avisarle al mundo también que el amor de Dios es tan grande y que Él todavía extiende sus brazos para que se preparen para ser salvos de todas estas cosas que vienen. La mayoría de la gente no sabe esto, y entonces la idea es de que cuando usted reciba el vínculo, entonces que usted lo compártalo por lo menos. La invitación es que por lo menos usted lo comparta con 5 personas, ¿verdad? Pero usted lo puede compartir con 100 personas, ¿verdad? Recuerde, todos aquellos amigos, todos aquellos parientes, todos aquellos vecinos, todos aquellos conocidos, y si tiene enemigos, mándeselo a sus enemigos también, ¿verdad? ¿Sí? Porque en el futuro, si ellos ponen atención, ellos le van a agradecer y le van a dar un abrazo de agradecimiento. Entonces la idea es esta, ¿no? La idea es de que el conocimiento le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Estos son los últimos días y necesitamos advertir al mundo de que Cristo viene, pero todavía hay oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Y que entiendan también que el que decida rechazar a Jesús, también él debe entender lo que le espera, ¿verdad? Así de que, hermanos, la invitación es pues para que compartan. Dios quiere salvar a todos. Esa idea de que Dios escogió a unos para que se salven y a otros para que se pierdan, hermano, esa es una idea diabólica. Eso no es bíblico. La Biblia dice claramente en 2 de Pedro, el capítulo 3 y el verso 9, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quiénes? Al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea, no solo algunos, pero no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios quiere salvar ¿a cuántos? A todos. Ahora, ¿pero todos se van a salvar? No. ¿Y por qué? Si Dios lo quiere salvar a todos, no todos se van a salvar. Porque la salvación, al final de cuentas, depende de la respuesta. Y esto nosotros lo aprendemos en la parábola del sembrador. Todas las tierras recibieron la misma semilla, todas, pero no todas dieron el mismo fruto, porque no todas las tierras eran iguales. Y la tierra representaba ahí los corazones de la gente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, al final, la salvación depende de la respuesta de cada corazón. Y por eso el Señor nos dice claramente en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama a la puerta de todos. Y entonces luego dice, si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces Dios quiere salvar a todos, pero Él no salva a nadie a la fuerza.
La salvación depende de la respuesta que nosotros le demos. Dios llama, pero todo depende de cómo respondamos. ¿Amén? Amén. Ahora, quiero repasar esta mañana la respuesta de algunos, yo le llamo las respuestas correctas de algunas personas. Y para eso quiero invitarlos a ir al libro al primero de Samuel. Libro primero de Samuel, el capítulo 3. Y el verso 10. Y aquí tenemos, Samuel era un niño. Samuel era un niño de corta edad. Y dice el verso 10, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y hermanos, a nosotros esa respuesta nos puede parecer una respuesta cualquiera, pero no es una respuesta cualquiera. Porque en hebreo, decir tu siervo oye, eso es equivalente ¿a qué? Eso es equivalente a ordena, estoy listo para obedecer. Entonces, Samuel le está diciendo al Señor, Señor, me estás hablando, decime qué es lo que querés que haga. Ordena. Ordena. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Note que le dice tu siervo. Tu siervo. Tu siervo oye. Y hermanos, Samuel dio la respuesta correcta. Porque con Dios, cuando Dios habla, no es para que nosotros nos pongamos a discutir con Él, a pelear con Él, a negociar con Él. Nunca. No es para ignorar lo que Él dice. No. La respuesta correcta es una y solo una. Y es decir, ordena, manda, he aquí tu siervo. Y esa fue la respuesta que dio Samuel. Veamos otra. Isaías capítulo 6 y el verso 8. Si nosotros leyéramos desde el verso 1 en adelante, ahí vemos que Isaías tiene una visión. Isaías tiene una visión de Dios, ¿no? Y dice el verso 8, después oí la voz ¿de quién? Del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y quiénes serán esos nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Dios aquí hace una pregunta. Y a mí me encanta porque Dios no está dando una orden, no, que Dios está haciendo una pregunta. Y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo no sé, los hermanos que son profesores se habrán fijado que a veces cuando uno tiene un grupo, bueno, aquí a veces en la iglesia pasa también, ¿no? Que cuando uno hace una pregunta y la echa así al pleno, todo el mundo mira a ver si los demás van a contestar, pero ellos no. Y yo por eso siempre digo que una pregunta para el pleno es una pregunta para nadie. No es como que yo le diga, hermano Dori, y ella sabe que es para él, ¿verdad?
Y entonces aquí el Señor hace una de esas preguntas, porque dice, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero Isaías había visto la gloria de Dios en los versos anteriores. Había visto la gloria de Dios. Y hermanos, cuando una persona ve la gloria, un poquito de la gloria de Dios, no se puede quedar con los brazos cruzados. Aquel que es capaz de quedarse con los brazos cruzados es porque todavía no ha logrado vislumbrar la gloria del Señor. Pero Isaías aquí había visto la gloria de Dios. Y cuando el Señor pregunta, ¿y a quién enviaré? Isaías inmediatamente responde, ¿qué? Ay, Señor, ¿y para qué vas a buscar más? Y aquí estoy yo, le dijo. Qué lindo. He aquí, envíame a mí. Entonces ahora notemos pues que la misma disposición del niño Samuel. Señor, ¿qué quieres? Aquí está tu siervo listo para escuchar lo que digas, lo que pidas. Y ahora Isaías dice, envíame a mí, Señor. Aquí estoy dispuesto. Hechos, capítulo 9 y el verso 6. En el capítulo 9 de Hechos, ese es un capítulo épico, es un capítulo muy importante porque encontramos nosotros ahí la experiencia de un feroz perseguidor de la iglesia. El apóstol entonces no era apóstol, sino que era un enemigo, un perseguidor de la iglesia, un verdugo, eso es lo que era, orgulloso, fariseo. Entonces estaba ¿qué? Camino a Damasco para apresar a los hermanos y traerlos de arrastradas a ser juzgados en Jerusalén. Pero Jesús se encuentra con él y es interesante, hermanos, porque noten, para que Pablo pueda encontrarse con el Señor, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que botarlo del caballo, que cayera al polvo. Además de eso, tuvo que cegarlo, quitarle la vista. Y estando ahí tirado en el suelo, el fariseo orgulloso ahora está mordiendo el polvo sin poder ver. Y ahora, solo ahora está dispuesto para escuchar la voz de Dios. Y hermano, a veces nosotros necesitamos eso. Necesitamos, para que nuestro orgullo sea humillado, necesitamos morder el polvo y reconocer nuestra impotencia. Y entonces, estando ahí, el Señor me habla. ¿Y cómo estaba? Dice el verso 6 que estaba temblando y temeroso. Fíjense que antes los que temblaban y tenían miedo eran los que él perseguía. Ahora él es el que está temblando y con miedo. Temblando y temeroso, dice, pero dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué palabra más hermosa. Precisamente, hermanos, en esto consiste el cristianismo.
El cristianismo consiste en hacer lo que Cristo dice. Esto es. Y Pablo, que había sido un judío celoso, ahora estaba llegando a ser ¿qué? A ser cristiano. Y precisamente la respuesta al llamado es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermano, esa tiene que ser su respuesta. No puede ser otra. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando usted le pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le va a decir. Y el que no se ha bautizado y le pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bautízate, le va a decir el Señor. Y aquellos que ya son bautizados y andan con un pie afuera y el otro adentro, ¿qué le va a decir el Señor? Deja la tibieza. Renuncia al mundo del todo y conságrate. Y aquellos que acarician todavía cosas que son una ofensa para Dios, el Señor le va a decir que a eso, no tanto porque me ofenden a mí, sino porque te hacen daño. Y hermano, cada día de nuestra vida, esa debe ser nuestra pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la esencia del cristianismo. Es hacer lo que Dios dice, es dejar a un lado el orgullo, hermanos. El cristianismo no consiste en agarrar aquellas cosas que nos gustan y hacernos el mareado con aquellas cosas que no nos gustan, que nos incomodan. No, Señor. El cristianismo es esto. Es humillar nuestro orgullo para decir: Señor, amén. Recuerde, con Dios no se discute, con Dios no se negocia. Voy a hacer esto, Señor, si vos me haces esto. No, Señor, no es así. Porque Él es el Señor. Y delante de Él nosotros estamos de rodillas. Y para negociar los dos hay que estar de pie. Y solo están de pie los que son iguales. Y eso jamás va a ser. Delante de Dios solamente de rodillas. Y por eso cuando el Señor dice algo, nosotros la única respuesta que debemos hacer es: amén. Así sea. Hermoso. Y a mí me llama la atención y me hace gracia hasta cierto punto que está el fariseo ahí tirado en el suelo, pero ahora ya humillado. Ahora ya se dio cuenta que él pensaba que era algo y ahora que no es nada. Y entonces el Señor viene y le dice: te vas a ir para allá, para Damasco, y ahí vas a buscar al anciano de la iglesia. Ahí va a buscar al anciano de la iglesia. Necesitas refugiarte en la iglesia, le digo. Mire, por ahí hay un montón de gente diciendo que pueden ser cristianos ellos solitos allá. No, Señor, no puede. Cuando Dios llama a Pablo, no lo deja ahí a él solo y le dice: vaya, aquí está. No, lo pone en contacto con la iglesia. Y le dice que vaya allá. Y ¿sabe Ananías qué iba a hacer con Pablo? Lo iba a bautizar. Lo iba a bautizar. Pero me hace gracia porque el Señor viene y a la vez que habla con Pablo, le habla a Ananías. Y entonces el Señor le dice, ahí en el verso 10, le dice: Ananías. Y entonces otra vez, qué lindo, ¿no? Porque Ananías dice: heme aquí, Señor. De aquí estoy. Dime, ¿cuál es tu orden? ¿Qué quieres que haga? Eso es, hermanos. Así es. Siempre los cristianos reales, auténticos, van a contestar así: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Y Ananías le dice:
heme aquí estoy, dime. Y entonces, viene el Señor y viene Dios y le dice a Ananías, mira, allá hay un hombre, Pablo, que está ciego, debes ir, debes ponerle las manos, debes bautizarlo, tienes que explicarle el Evangelio. Y entonces viene Ananías, ¿y qué le respondió? ¿Ah? No le digo envíame a mí. Le digo, Señor, le digo, pero yo he oído decir que arrastra a los cristianos, que los manda a apedrear y que venía para acá para llevarnos a nosotros presos. Pero imagínense usted, el Señor le está diciendo a Ananías, tiene que ir allá donde el perseguidor. Y entonces Ananías piensa, pero Señor, me estás mandando a la boca del lobo. Y hermanos, esto es importante que lo entendamos, porque a veces a nosotros nos puede parecer que lo que Dios dice es incómodo, que lo que Dios dice es contradictorio, que lo que Dios dice es hasta arriesgado. Pero sepa que Dios nunca se equivoca. Dios no comete errores. Y entonces Ananías, como buen siervo de Dios, va a donde lo mandó el Señor. Poca idea tenía Ananías de que el feroz perseguidor, al que le estaba poniendo las manos para devolverle la vista y bautizarlo después, llegaría a ser instrumento escogido en las manos de Dios para la conversión de las almas. Por lo tanto, cuando Dios dice algo, aunque no lo entendamos, aunque nos parezca incómodo, aunque nos parezca contradictorio, aunque nos parezca arriesgado, ¿qué debemos hacer? Obedecer. Porque Dios no se equivoca. Amén. ¿Amén? Sí, amén. Amén. Y hermanos, tenemos el caso también de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, ahí cerquita. Cornelio era un varón justo, pero todavía él no era cristiano, todavía no se había unido a la iglesia. Y entonces Dios manda, le da una visión. Y a mí me encanta la reacción de Cornelio. Estoy en el capítulo 10, en el verso 4. Leamos el verso 3, Hechos 10, 3 y 4, y dice: o sea, Cornelio, vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Ahora, hermanos, ¿y qué significa esa respuesta? Mire, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un oficial del ejército romano. Él era un centurión, él era un jefe, era un comandante. Y los comandantes están, acostumbrados a dar órdenes, no a recibirlas. Y recuerde usted que aquel centurión que se encontró con Jesús para que le sanara el siervo, ¿qué le dijo? Le dijo el Señor Jesús: voy a ir y lo voy a sanar. Y este soldado le dice: no, Señor, no es necesario que vayas, solo di la orden y mi siervo sanará, porque yo soy hombre de autoridad, y cuando le digo a un soldado ve, va, y si le digo no vayas, no va, dice. Así ordena. Ellos están hechos para eso, ¿verdad? Para ordenar. Pero aquí oficial del ejército romano, ¿qué está pidiendo? Le está diciendo: ¿qué es, Señor?
está diciendo, y a mí me gusta cómo lo pone en la versión Dios habla hoy, porque en la versión Dios habla hoy dice, ¿qué se te ofrece, Señor? ¿Ah? ¿Qué se te ofrece, Señor? Esta es como la misma respuesta de Samuel, ¿no? ¿Qué se te ofrece? Y hermanos, cada vez que Dios nos habla, nosotros deberíamos decir eso, ¿no? ¿Qué se te ofrece, Señor? Y entonces, claro, ya Dios le indicó lo que tendría que hacer. Y hermanos, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Ellos habían oído las oraciones hipócritas de los fariseos y ellos entonces decían, no, eso no sirve. Pero oyeron que Jesús estaba orando. Y entonces cuando oyeron que Jesús estaba orando, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y saben, como parte de esa oración modelo, dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 10, que era parte de esa oración importantísimo que nosotros tuviéramos la actitud, la sumisión, la humildad para decirle a Dios, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y hermanos, en el capítulo 26 de Mateo encontramos nosotros cómo Jesús nos dio el ejemplo de eso. Jesús está sudando sangre. Se encuentra sometido a una angustia espantosa. Está a punto, él sabe que prácticamente el siguiente día va a enfrentarse con la muerte, y no la primera, la muerte segunda. Sin embargo, Jesús concluye diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, ahí tenemos una serie de ejemplos de respuestas correctas de personas auténticamente cristianas, piadosas, convertidas, nacidas de nuevo. Y puede ser que las palabras cambien, pero el espíritu de todas esas respuestas, la esencia de todas esas respuestas es igual. En todos los casos era ¿qué? Era someterse. En todos los casos era disposición a obedecer sin condiciones. En todos los casos era ¿qué? Una respuesta que reconoce su estatus de siervo, de esclavo, y la autoridad del dueño, del amo, del Dios Todopoderoso, en todos los casos. Esa es la respuesta correcta, hermano. Y ahora tengo otra lista. La lista que viene a continuación es de los que no respondieron correctamente. Y al final le voy a preguntar en cuál lista quiere anotarse usted. Comencemos. Hechos, capítulo 26. Hechos, el capítulo 26. Pablo había sido llevado a la presencia del rey Agripa. Y Pablo presentó el evangelio ante el rey. Y entonces dice el verso 27 y 28, dice,
¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Este es Pablo el que está hablando. Yo sé que crees. Ahora note la respuesta de Agripa. Dice el verso 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué triste. Mire, al escuchar la palabra de Dios en la boca del apóstol Pablo, el Espíritu Santo fue llevando a Agripa al borde de la decisión. Y Agripa estuvo a punto de decidir por Cristo. Sin embargo, qué triste, resistió al Espíritu Santo. Y en vez de decir, sí, Pablo, acepto a Jesús, ¿cuál fue su respuesta? Por poco. Ahora imagínense a Agripa cuando Cristo venga, cuando se encuentre, cuando resucite. Agripa va a llorar y se va a desgarrar del dolor. Porque va a recordar que por poco no fue salvo. Y hay un montón que son llevados así. Hay momentos cuando el Espíritu Santo los toca. A veces aquí cuando viene a la iglesia, a veces cuando recibe el estudio bíblico, a veces cuando escucha el tema por la televisión, por el radio, por el internet, en la campaña. Y llegan ahí y resisten. El Espíritu Santo ya lo y resiste. Respuesta equivocada, hermanos. Dios no guarde de responderse. Y ahora miremos el caso de Félix. Capítulo 24 de Hechos. Y el verso 25. Hechos 24, capítulo 25. Dice así la palabra de Dios. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Qué triste. Cayó en la trampa de posponer esa decisión que es de vida o muerte. Es interesante, hermanos, porque hay gente también que cuando recibe el conocimiento dice, sí, yo ya entendí, esto es la verdad, sí, yo me voy a bautizar, pero no ahora. Y el diablo ahí se lo lleva. Y ahí se lo lleva. Dice, mire qué tristeza, yo tengo unos amigos que quiero mucho. Y yo me atrevería a decir que estos saben más de la doctrina que algunos de ustedes quizás. Y así se los ha traído. Todavía no. Y esto es lo que pasó aquí con Félix. Cuando tenga oportunidad te volveré a llamar. Y la Biblia no nos dice que lo haya mandado a llamar. Cayó en la trampa de ¿qué? De posponer, de dejarlo para mañana, porque al final de cuentas el diablo llega y le dice, sí, está bien, pero todavía no le dice, y le hace caso al diablo. Y así se lo lleva, y de repente un día le llega el COVID y se muere. ¿Sí? O cualquier otra cosa, o lo atropella un carro, o lo que sea. Hermano, esa es una respuesta incorrecta. A Dios no se le responde así. Vete y te volveré a llamar. No, Señor.
Respuesta equivocada de Agripa, respuesta equivocada de Félix. Ahora vamos a ver la respuesta de Festo. Capítulo 26 y verso 24. Diciendo estas, 26 y verso 24, Hechos. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo. ¿Qué dijo? Estás loco, Pablo. Eso de estudiar mucho la Biblia, ¿qué? Vuelve loco. Te volvió loco. Imagínese, usted tiene que decirle a la gente que va a llover fuego. ¿Va a llover fuego, sí o no? Amén. Sí, hermano, va a llover fuego. Va a haber un terremoto tan espantoso que ningún cerro va a quedar parado. Sí. Todas las islas van a desaparecer. Y usted tiene que decírselo al mundo. Va a llover fuego. Y cuando usted les dice eso, eso le dijeron a Noé. Amén. Noé, ¿cómo se te ocurre pensar si no llueve? Nunca ha llovido. Eso está en tu cabeza nomás. Estás loco. Ahora, ¿llovió? Sí. Sí. Ahora pregunto, ¿llovió fuego en Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Va a llover fuego? Sí. Sí, va a llover fuego. ¿Se lo tenemos que decir a la gente? Sí. Sí, se lo tenemos que decir a la gente. Y muchos nos van a decir, estás loco. Eso de tanto estudiar la Biblia, porque algunos así dicen, no estudien mucho la Biblia porque va a ver lo que hacer. Pero Pablo escribió que Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación. Bendito el Señor. Amén. Y entonces esta fue la respuesta de Festo. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te volvieron loco. Y Pablo llegó a Atenas. Y en Atenas se encuentra con los sabios de aquel tiempo, ¿verdad? Hechos, el capítulo 17. Hechos, capítulo 17 y el verso 32. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué hacían, hermanos? Se burlaban. Unos se burlaban. Y otros que decían, ya te oiremos acerca de esto. O sea, ¿cuál fue la respuesta de los atenienses? Fue de dos clases. Uno, decir, burlarse. Pobrecitos estos, ¿para cómo los tienen de engañados? ¿Sí? Los engañados nuevos. Dice que se burlaban. Y otros, la misma respuesta de Félix. Después vamos a oír. Respuestas equivocadas. Respuestas equivocadas. Y hermanos, fíjense que las respuestas equivocadas pueden ir desde la indiferencia. Hay quienes no dicen nada, simplemente no les importa. A mí no me hablen de eso. Pero hay otros ni siquiera dicen nada, ¿no? Pues simplemente como que le echan llave a la mente, ¿verdad? Y las respuestas equivocadas pueden ir desde la simple indiferencia, pueden pasar por la burla, pero todavía más grave, pueden llegar a la agresividad. Claro, nosotros encontramos en Hechos, en el capítulo 19, por ejemplo, que Pablo, estando en Éfeso, predicó el Evangelio, y entonces había un hombre ahí que se llamaba Demetrio.
Y entonces era de oficio platero y hacía unas figuritas relacionadas con la diosa Diana. Y entonces él vio que si la gente abandonaba la idolatría, su negocio ¿qué? Iba a venir abajo. Y entonces dice que reunió a todos los demás plateros y entonces les dijo: miren, ¿cómo vamos a permitir que este Pablo venga aquí a cambiar la adoración a la diosa Diana y nos eche a perder el negocio? Y entonces, ¿qué dice que hicieron? Dice que se llenaron de ira. Y entonces la ira los hizo pasar a la violencia. Respuesta equivocada. Entonces, hermanos, miren, cuando Dios habla, y Dios le puede hablar de diferentes maneras, por medio de la Biblia, le pueden regalar una revista, un folletito, por un programa, le mandan un sermón, como usted se lo va a mandar a los que ya dijimos, ¿verdad? Dios puede llamarle. Lo invitan a venir al culto, lo invitan a venir a la pequeña congregación, lo invitan a venir a la campaña. Dios habla, Dios llama. Y cuando eso ocurre, no sea indiferente, no rechace, no lo deje para después, no se burle y mucho menos se enoje. Porque si Dios le manda, es porque lo ama. Amén. Porque lo que viene, hermanos, va a ser una cosa espantosa, horrible. Cuesta describirla cómo va a ser de terrible. Y Dios no quiere que usted pase por eso. Por lo tanto, las respuestas deben de ser las de la primera lista. Samuel, Pablo, Ananías, Isaías, Cornelio, Jonathan. En esa lista es que usted debe quedar anotado. Ahí tiene que estar su nombre. Es la que no discute con Dios, la que dice: sí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya a repartir revistas allá? Ya sacó el Guayapumo, oye, otro. Sí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ah? ¿Que vaya al culto? ¿Cómo? No, Señor, ahí estoy, a tiempo, no tarde. Porque no es la voluntad del Señor que vengamos tarde, ¿o sí? No. Señor, ¿qué quieres que haga? Que ya no estés comiendo todas esas comidas inmundas. Ah, vaya, sí, Señor, amén. Y qué felicidad hacer la voluntad de Dios, amén. Amén. Su nombre tiene que estar en esa lista. Gloria a Dios. En la otra lista, donde está Agripa, Félix, Festo, los atenienses y los efesios como Demetrio, ¿qué va a pasar con ellos? Va a estar tu nombre en esa otra lista. ¿En cuál quiere estar? Hermanos, Dios quiere salvarlos. Dios los ama. Dios no quiere que nadie se pierda, pero todo depende de su respuesta. Amén. Amén. ¿Va a ser correcta su respuesta o va a ser incorrecta como la de todos estos? La invitación que esta mañana es para que usted se rinda, para que usted decida responder correctamente en el examen. Dios es maravilloso. Dios espera bendecirlo. Pero Dios no puede bendecirlo mientras usted mantenga una actitud de rebeldía. Porque usted le impide que lo bendiga. Entonces, hermano, conteste como esto, ¿no? Señor, ¿qué quieres que lo haga? Y el Señor le va a decir: quiero que vayas al cielo. ¿Qué le dice? ¿No? Quiero que acepte un santo. Eso quiero. Sí.
Y el Señor le dará la gracia y el poder. Y el Señor lo llevará al cielo. Porque para eso vino. Él no vino para que nos perdamos, sino para que seamos salvos por Él. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a estar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción.